Dios los bendiga, bienvenidos a la clase de Romanos. Hoy nos toca ver el capítulo 16, el último capítulo en donde Pablo va a mencionar a muchos de los hermanos que lo ayudaron, que lo acompañaron en el ministerio, y va a tener un agradecimiento, una consideración especial para cada uno de ellos, les va a encomendar algunas cosas y finalmente va a saludar a la iglesia de Roma, despidiéndose de ellos, esperando poder verlos, ¿no es cierto? Vamos a leer el capítulo 16 de Romanos, vamos a leer los primeros dos versículos, vamos a ir por parte, viendo a cada una de las personas que Pablo está mencionando en la carta, que cada uno tiene su importancia. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta sección que nosotros vamos a tener por delante acá, en el capítulo 16, es una sección muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esta sección demuestra que eran personas reales a las que Pablo le estaba dirigiendo la carta, ¿sí? Cada una de estas personas eran personas reales a las que Pablo le está dirigiendo la carta. Así que es de vital importancia. En segundo lugar, es de vital importancia porque podemos ver el agradecimiento de Pablo. Pablo es un hombre sumamente agradecido con todas las personas que lo ayudaron en el ministerio, con todas las personas que lo ayudaron en el trabajo misionero. No son muchas las personas que son abocadas a trabajar en el campo misionero. Hoy en día hay una gran necesidad de obreros en el campo misionero y hay hermanos que se están jugando la vida en diferentes lugares del planeta por llevar adelante el mensaje. En aquel tiempo no era muy distinto ahora, el riesgo era muy grande, así que Pablo le agradece a todas las personas que lo ayudaron, que lo acompañaron en el trabajo en el campo misionero, ¿sí? Tenemos en toda esta larga lista 8 mujeres que se destacan. Eso es muy importante, ¿sí? Porque hay una corriente fuertemente, ¿cómo lo puedo decir? Fuertemente machista dentro de la iglesia, que censura la posición de la mujer, que censura el trabajo de la mujer dentro de la iglesia. Sin embargo, el primer agradecimiento que Pablo tiene es para una mujer. Y hay 8 mujeres mencionadas acá que son mencionadas por su trabajo, por su honor, por su respeto, entre 24 hombres en total. Quiere decir que la tercera parte de las personas que fueron miembros del grupo misionero de Pablo eran mujeres. Un dato no menor, ¿sí? En cuarto lugar, es importante porque 13 de los nombres que figuran también figuran en los datos históricos del Imperio Romano. Así que esto es de vital importancia, ¿sí? No son nombres ficticios, no son nombres inventados, son nombres reales. 13 de esos hombres o nombres que figuran están corroborados históricamente, han sido personas destacadas históricamente, y eso se saca de los datos que nos deja el Imperio Romano, ¿no es cierto? Ahora, fíjese qué importante el tema de Febe. El tema de Febe en la traducción nosotros la tenemos como que aparece bajo el cargo de diaconisa, ¿sí? Ahora, en el original no figura diaconisa. En el original está en masculino. El ministerio es diácono, no había ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. El ministerio es diácono.
Quiere decir que Febe estaba a la altura de los grandes hombres que servían dentro del ministerio del apóstol Pablo. Febe estaba a la altura de los hermanos que le habrían brindado un apostolado al apóstol Pablo. Febe probablemente fue una mujer muy, muy confiable del apóstol Pablo, a la que Pablo le encomienda que lleve la carta a Roma. Es una de las personas que va a llevar la carta a Roma. Pero quiero que miren este detalle. Febe quiere decir brillante, resplandeciente. Al traducirlo, lo pusieron en femenino, en el lenguaje castellano, pero en el lenguaje original la palabra que figura es diácono, directamente. Quiere decir que no había ninguna diferencia entre esta mujer, entre el ministerio de esta mujer y el ministerio que desarrollaban algunos varones dentro de lo que era el apostolado del apóstol Pablo. Pablo recomienda a Febe. Febe es nacida en un puerto antiguo de Corinto, en Grecia, en la ciudad de Cencrea. Se sumó al ministerio de Pablo y Pablo recomienda el cuidado de Febe. Fíjense en con qué trato cariñoso, amable Pablo habla acerca de esta mujer, ¿sí? Recomienda que la cuiden. Esa palabra recomendar es sunistemi, traducido es pónganla junto a otros siervos. Ténganla en la misma consideración que tienen a otros siervos. Parece ser que Pablo tenía una visión un poco más amplia con respecto al ministerio. Y sabiendo que el judío por naturaleza y el hombre por naturaleza censura a la mujer, lo que Pablo le está pidiendo al decirle que tengan cuidado de ella es que la mantengan a la misma altura porque es una mujer altamente recomendable para el ministerio. Es una mujer que ha dado pruebas de servir a Dios y de servir a los siervos de Dios de una manera impecable. Esa es Febe, ¿sí? Que la reciban como es digno en el Señor. La palabra recibir es prodeskomai, que usa ahí, que la acepten favorablemente como si fuera él mismo que va. ¡Oh! ¿Qué te parece? Les está diciendo a los hermanos de Roma, es como si yo fuera. Va Febe, una mujer, vuelvo a hacer énfasis en esto, ¿sí? Pero la tienen que recibir como si fuera que voy yo, porque ella me está representando a mí. La tienen que abrigar, la tienen que esperar, la tienen que aguardar, la tienen que ayudar. La palabra paristemi que usa ahí es, se tienen que poner al lado de ella, cerca de ella, porque es una gran compañera y ha sido una gran colaboradora del ministerio. Realmente Pablo elige las mejores palabras para poder definir el testimonio y la vida de esta mujer, que era una verdadera sierva de Dios, muy influyente dentro del ministerio del apóstol Pablo y muy confiable, como para que Pablo le encomendara una tarea así y le dijera a la iglesia, ojo, que es como si yo fuera, va Febe, pero es como si yo fuera. Esto es para a veces esa lucha que a veces tenemos en las iglesias, ¿no? Y a veces se levantan sectores que son extremadamente duros con el tema de la mujer y no se dan cuenta que censuran dones, que censuran talentos, que censuran ministerios, que censuran gente con mucho valor, con mucho honor, que podría ser muy útil dentro de lo que es el trabajo en la obra del Señor, como lo fue Febe, ¿sí? Leemos el versículo 3, 4 y la primera parte del versículo 5. Ahí figura ahora un matrimonio. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. Muy bien. Priscila y Aquila era un matrimonio que era natural del Ponto. La región del Ponto era la región de Turquía, abarcaba parte de Turquía, parte de Grecia. De ahí provenían ellos. El apóstol Pablo los había conocido en Corinto, Hechos capítulo 18. Se da cuenta con que Pablo conoce a este matrimonio tan especial y con tanto corazón. Tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era constructor de tiendas. En aquel tiempo
él había estudiado, él se declara como un perito arquitecto. Ellos se dedicaban a la construcción de tiendas. Notablemente la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy rica, porque en Corinto las cosas florecían económicamente, nunca lo quiso sostener al apóstol Pablo. Sí lo sostuvo la iglesia de Macedonia, que era una iglesia extremadamente pobre, pero la iglesia de Corinto nunca lo quiso sostener, lo mandó a trabajar. De hecho, Pablo dice, estuve 1 año y medio con ustedes y estas manos me sirvieron, como diciendo no les debo nada, ¿sí? Trabajé honradamente para sostenerme, para sostener mi ministerio y para poder predicarles la palabra del Señor. Todo ese tiempo que Pablo estuvo en Corinto, se quedó en casa de Priscila y Aquila, trabajó con ellos y disfrutó del tiempo de la compañía de este matrimonio tan especial. Parece ser, en este caso, que la mujer, Priscila, traducido mujer venerable, era más importante dentro del matrimonio y dentro del ministerio que su esposo. Priscila se nombra primero, si se dan cuenta, que Aquila. Costumbre que no tenían los judíos, porque los judíos prácticamente a las mujeres no las mencionaban. Sin embargo, acá el apóstol Pablo, y yo creo que lo hace adrede, menciona a Priscila primero, porque evidentemente Priscila tenía un espíritu más entregado, más influyente dentro del ministerio. Probablemente haya sido una mujer muy decidida, una mujer que supo imponerse y supo imponer lo que era la administración y el trabajo en las cosas del Señor. El apóstol Pablo los conoce durante el primer viaje misionero y la historia cuenta de que ellos fueron expulsados de Roma por causa del emperador Claudio. Más o menos en el año 49 después de Cristo fueron expulsados por predicar el evangelio, pero durante todo el tiempo que ellos sirvieron al Señor fueron grandes formadores de siervos, fueron maestros de siervos. De hecho, la Biblia nos registra que en ese periodo ellos conocen a un varón elocuente y ferviente conocido bajo el nombre de Apolos, pero Apolos solamente predicaba hasta el evangelio de Juan, hasta lo que era el bautismo de Juan. Y ellos lo llaman aparte, Priscila lo llama aparte, y le explican todo el plan de salvación, y Apolos resulta ser un predicador muy importante que después va a desarrollar su ministerio en la zona de Éfeso. Pero fueron grandes formadores de siervos, ¿sí? Pasaron por Roma y luego finalmente terminan en Efeso. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19, se los menciona a este ministerio que trabajaron tanto por el Señor. Gente que expuso su vida, gente que no tuvo miedo a priorizar. La palabra que usa es hupotitemi, que es priorizar. Priorizaron el ministerio por encima de sus propias vidas. Priorizaron el ministerio por encima de cualquier otra cosa. Se entregaron por completo al servicio de Dios, se entregaron por completo para servir junto con el apóstol Pablo y fueron muy influyentes como maestros, tanto Priscila como Aquila. De Aquila se traduce como águila, fueron muy influyentes en la iglesia de los gentiles, levantando muchos obreros. De hecho, ellos tienen una iglesia que funciona en su casa, porque en aquel tiempo no había templos. Los templos van a llegar para el año 300 después de Cristo. La iglesia durante todo ese tiempo fue perseguida, así que lo que hacían era reunirse en las casas, reunirse en un principio en el templo, en las sinagogas, a veces en los cementerios, en lugares en donde, los alguaciles les costaba encontrarlos, ¿no? Porque eran perseguidos a punto de perder la vida. Pero estos hombres, este matrimonio no tuvo ningún problema, priorizó el evangelio y la administración del evangelio por encima de su propia vida. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Saludad a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Muy bien, ahí está el saludo de Timoteo, en la carta de Pablo a Timoteo. Ahí la nombra como Prisca, pero en realidad es Priscila y Aquila, ¿sí? Así que
Pablo les reconoce que ellos se jugaron la vida, y no cualquiera se jugaba la vida en ese tiempo. Bueno, de hecho, ni en este tiempo tampoco, ¿no? Hoy priorizamos nuestras cosas, priorizamos nuestros intereses y priorizamos nuestra propia vida antes de que las cosas del Señor. Pero este matrimonio se había dado por completo y por eso reciben el reconocimiento del apóstol Pablo. Leemos el versículo 5, la segunda parte, y ahí figura otro hombre importante. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Muy bien, Epeneto había sido el primer fruto de la región de Acaya, de la región, algunos dicen de Asia, otros dicen de Éfeso, pero había sido el primero que se había convertido por la predicación, y fíjense en cómo Pablo lo llama, amado, ¿sí? Evidentemente Pablo tenía un cariño muy especial por este hombre. De hecho su nombre, qué casualidad, ¿no? Epeneto traducido es primicia, y él había sido el primer convertido de toda la región. Y esa palabra amado que Pablo usa, la palabra agapetos, está diciendo es muy estimado para mí. Es muy estimado para mí, es muy querido para mí. Evidentemente, al ser el primer fruto, habrá sido para Pablo como la primera estrella dentro de su corona, ¿no? La primera perla dentro de su corona. Yo creo que uno nunca olvida a la persona que por primera vez, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Porque a la persona que trajimos por primera vez a la casa del Señor. Nunca lo olvidan. Pasan los años y uno recuerda, este fue mi primer fruto, esta fue la primera persona a la que le prediqué y lo pude traer y lo pude insertar dentro del cuerpo de Cristo. Ese es un honor, es un gozo que se lleva por toda la vida. Pablo no se olvida. Miren que habrá habido convertidos en el ministerio de Pablo, ¿no? Pero Pablo no se olvida de este hombre que fue el primer convertido en la zona de Asia, y le muestra un término de muchísima ternura. Es muy estimado para mí. Muy bien, versículo 6, aparece otro nombre. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María o Marian puede ser también, ¿sí? El nombre Mapia se traduce como elegida por Dios, y dice Pablo que esta mujer trabajó mucho. La palabra que usa es padeció, ¿sí? Evidentemente sufrió, fue una mujer que sufrió mucho. No sabemos cuál habrá sido el sufrimiento que esta mujer llevó, pero lo que sí sabemos es que el sufrimiento que llevó no le impidió servir al Señor y no le impidió tampoco ser colaboradora del apóstol Pablo. En todo caso, el sufrimiento lo llevó con gozo, sabiendo que estaba siendo parte de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo nosotros llevamos nuestros padecimientos? ¿Cómo nosotros llevamos nuestros sufrimientos? ¿Sí? Nosotros llevamos muchas veces nuestros sufrimientos bajo un sinnúmero de quejas, cuestionando todo el tiempo a Dios. Y si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Y si voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Y al final, ¿de qué me sirve? Sin embargo, acá se nos dice que María o Marian fue una mujer que padeció mucho, pero fue una mujer que trabajó y que sirvió al Señor, y su padecimiento no le impidió ser una mujer fiel al Señor y ser una mujer fiel dentro del ministerio del apóstol Pablo. Versículo 7, aparecen dos nombres más. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Yo quiero que presten atención a lo que Pablo está diciendo ahí, porque esto puede marcar un hito, un descubrimiento, lo que Pablo está diciendo ahí, ¿sí? Menciona a Andrónico, y que quiere decir hombre victorioso o en victoria, y a Junias, que muchos la identifican con Juana, la mujer de Chuza, aquella que en el ministerio del Señor Jesucristo había puesto
todos sus bienes para que el Señor no tuviera que trabajar y pudiera dedicarse por completo al servicio del Señor. Estos dos habían sido discípulos antes que él, dice Pablo. Quiere decir que se habían convertido antes que él. Habían sido discípulos del Señor antes que él. Estos dos estuvieron presos con Pablo. Fueron compañeros de Pablo en la prisión. Por eso Pablo los estima. La palabra que usa es la palabra episemos. Valorados son, ¿sí? Se cuenta de que uno de los pastores de Filipos, por ejemplo, fue y se internó con Pablo en la cárcel. Él no estaba prisionero, pero quiso quedarse con Pablo en la cárcel para servirlo y para acompañarlo. Ahora, miren esto. Pablo estima la compañía de estos dos, Andrónico y Junias, ¿sí? Probablemente estos fueron miembros de los 70, aquellos discípulos que el Señor escogió y que los mandó de 2 en 2 a predicar. ¿Se acuerdan? Que ellos volvieron con gozo porque los paralíticos se levantaban, los endemoniados eran libres y Jesús le dijo, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, probablemente estos dos fueron miembros de los 70. Andrónico, hombre, Junias, mujer. Y dice Pablo ahí un detalle muy estimado entre los apóstoles. Pablo está diciendo que Andrónico y Junias eran apóstoles. Entonces quiere decir que en la iglesia primitiva el apostolado recayó sobre una mujer. Esto sería, de ser así, y no creo que no pueda hacerlo, sería algo muy, pero muy importante, que daría por tierra todas las limitaciones que se le han puesto a las hermanas en el servicio dentro de la casa del Señor. Tengamos en cuenta que la tarea de un apóstol era llevar el Evangelio y hacer nuevos convertidos. Era la tarea misionera, predicando la palabra y anunciando la palabra. Quiere decir que entre el grupo de los apóstoles, si eran del grupo del 70, quiere decir que los eligió Cristo. Y el Señor no se equivoca. Y si todavía continúan entre los apóstoles, es porque su apostolado fue no solamente aprobado por los hombres, sino que también fue aprobado por Dios, porque nadie permanece en el tiempo si no es por la gracia y por la ayuda del Señor. Entonces esto es algo importante que yo quería recalcarles, ¿sí? Ojo cuando Pablo usa la palabra pariente, porque la palabra pariente muchas veces no define a un familiar. Muchas veces la palabra pariente, su genes que usa ahí, tiene que ver con un compatriota. Él llama pariente muchas veces a un compatriota, a alguien que es judío como él, ¿sí? Pero no siempre está diciendo que es un familiar directo de él. Pero esto, vuelvo a recalcar, echa por tierra todas las limitaciones que se han hecho con las hermanas. De hecho, hay hermanas que han sido muy importantes y son muy importantes hoy en el ministerio y en el servicio de la iglesia, ¿no? Incluso yo siempre le digo a los que censuran a la mujer dentro de la iglesia, digo, claro, la mujer del pastor tiene que hacerse cargo de todas las piedras que le caen, pero no tiene derecho dentro de la iglesia. Su ministerio es menor. ¿Por qué es menor? Su ministerio es igual. Tiene el respaldo del varón, sí, es el varón la cabeza, pero su ministerio es igual. Dios la usa de la misma manera y tiene que ser respetada de la misma manera también. De hecho, Jesús la eligió y Pablo la ratifica. Versículo 8, aparece otro más. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Amplias, traducido grande, extenso, ¿sí? Al que Pablo vuelve a mencionar como amado mío, como estimado, muy, muy querido. Hay una tumba en Roma
actualmente, que data del primer siglo bajo este nombre. ¿Quién era Amplias? Amplias probablemente era un esclavo, que llegó a ocupar un lugar destacado en la iglesia, porque en la iglesia primitiva no había diferencia de clases sociales. Dios nunca quiso que hubiera diferencias de clases sociales, así que en la iglesia primitiva un esclavo podía llegar a ser pastor, y de hecho podría ser pastor de su amo, si así Dios lo determinaba. Así que Amplias probablemente fue un hombre muy distinguido dentro de la iglesia, a pesar de que su condición era esclavo, ¿sí? Era un líder y probablemente un pastor de la iglesia al que Pablo le tiene mucho afecto, mucha estima. Número 7, aparece en el versículo 9 dos nombres. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Qué lindo, me gusta esto, ¿sí? ¿Quién era Urbano? Urbano traducido es refinado. ¿Por qué les doy los nombres? Porque los nombres definen mucho a la persona y muchas veces definen el ministerio. Por eso yo insisto mucho que cuando los padres les ponen nombres a los hijos, tienen que ser responsables y buscar nombres bíblicos que representen algo lindo para esa persona, porque usted lo está marcando para bien o para mal. Cuando la Biblia dice que cuando nace el hijo de Jacob, el más pequeño, su mujer que está partiendo, que está muriendo, le pone Benoni, hijo de mi dolor. Y Jacob dice, no lo vamos a marcar al chico con ese nombre. Y le cambia el nombre y le pone Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y resultó que Benjamín, en el futuro, ¿quién fue? La mano en donde se apoyó Jacob en su vejez. Entonces los nombres muchas veces determinan, marcan, y es muy importante esto, ¿sí? Este Urbano era un colaborador refinado, probablemente era pastor en una de las iglesias en Macedonia, ¿sí? Otro que venía del sector de los esclavos. Te voy a decir, pastor, ¿tantos esclavos llegaron a ser pastores? Es que el evangelio siempre penetró más en las clases más bajas. Porque en las clases más bajas, al haber más necesidad, la gente está más receptiva a recibir el mensaje. En las clases altas, como no tienen necesidad, se cuenta de cuando Anacondia fue a predicar a Europa, que tuvo serios problemas en Europa. A pesar de que los frutos fueron muchos, pero el mensaje tuvo que readaptarlo para poder predicar, porque ellos están en un nivel de vida en donde la necesidad la ven de lejos, ¿sí? El evangelio siempre llegó más a la gente que más necesita, porque es la gente más vulnerable y es la gente que al necesitar abre más rápido el corazón y se entrega más rápido para recibir al Señor Jesucristo. Así que este era otro esclavo. Probablemente murió en Macedonia como mártir, entregando la vida por el servicio del Señor. Por el otro lado tenemos a Estaquis. Estaquis era amigo de Pablo, amigo personal de Pablo, y era el médico de cabecera de la casa real. Era griego y era el médico de cabecera de la casa real. Acá tenemos otra discusión, ¿no? Una larga discusión entre la iglesia y la ciencia, la iglesia y los médicos, que parece como que la iglesia estuviera en contra de la medicina. Sin embargo, Pablo tenía dos amigos, por lo menos, que conocemos que eran médicos. Uno era Lucas y el otro era Estaquis, que era el médico de cabecera de la casa de César. Un hombre realmente importantísimo e influyente, que seguramente también sirvió para dar testimonio de todos los milagros que se realizaban por la mano de Dios a través del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Porque qué mejor que un médico para certificar que lo que acaba de ocurrir es un milagro. Yo recuerdo que hace unos años atrás me sorprendió que una iglesia en Argentina, dentro del ministerio, tenía un médico, porque ese médico corroboraba que la persona había recibido un milagro, miraba los estudios que la persona traía y entonces corroboraba que realmente esa persona había recibido un milagro de parte del Señor. Interesante, ¿verdad?
En el punto 8 aparece el único personaje de la Biblia que va a figurar como aprobado en Cristo. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. ¡Qué título para este hombre! Porque no hay otro que figure en la Biblia bajo el cargo de aprobado en Cristo, ¿sí? Algunos identifican a este Apeles con Apolos, el que les dije recién que Priscila y Aquila le enseñaron la palabra del Señor. Apolos se quedó predicando en la zona de Efeso y muchos lo identifican como Apeles a Apolos, ¿sí? Traducido el nombre es Asamblea Popular y dice aprobado en Cristo, que resistió la prueba, que pudo pasar con éxito la prueba. Muy bien, ojalá que al lado de nuestro nombre en el cielo figure, ¿no? Aprobado en Cristo, aprobado por Cristo. Acá hay un hombre, una mujer que resistió la prueba, que pasó con éxito la prueba. En el punto 9, versículo 10b, tenemos la casa o la familia de Aristóbulo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. El nombre Aristóbulo se traduce como el que da el mejor consejo, ¿sí? Eso es Aristóbulo. Hay dos posibilidades para este Aristóbulo. Algunos dicen que probablemente era nieto de Herodes el Grande y por lo tanto sería hermano del rey Agripa. ¿Se acuerdan del rey Agripa al que Pablo le predica? Y él dice, por poco me persuades para que yo me convierta en cristiano. Entonces muchos dicen que podría ser hermano de el rey Agripa, pero otros dicen que este Aristóbulo formó parte de los 70, era uno más de los que formaba parte de los 70, y yo me inclino más por esta posición, porque este hombre llevó el evangelio a la zona de Gran Bretaña. Aristóbulo fue el misionero que Dios usó para ir hasta Gran Bretaña y establecer la iglesia en Inglaterra. Y fue el primer pastor allí, trabajando en la obra del Señor en la zona de Inglaterra. Un hombre altamente destacado, evidentemente un hombre que tenía gran capacidad para dar consejos, ¿sí? No muchos tienen esta capacidad, pero este hombre tenía una gran capacidad para dar consejos. Muy bien. En el punto 10 figura Herodión y la casa de Narciso, pero vamos a hacer una pausita y después continuamos viendo.